Lo que vamos a estudiar nosotros es hidrostática, que es la parte de la física que estudia los fluidos, pero en reposo, por eso hidrostática, ¿bien? Porque después tenemos la hidrodinámica, que estudia la parte de los fluidos, pero en movimiento. Nosotros esa parte no la vamos a ver. Sí, hidrostática, ¿bien? Entonces, lo primero que tengo que definir, ¿qué es? Fluido. Cuando si vamos a hablar de fluidos, vamos a definir fluido. ¿Qué es un fluido? ¿Cómo se define un fluido? Si ustedes tienen que decir qué es un fluido, ¿qué dirían? Una, una sustancia acuosa, digamos, profe. Una sustancia acuosa. ¿Quién más tiene otra idea? Una sustancia líquida. Una sustancia líquida, algo que fluye. Por acá me dice Lucas Acosta. ¿Qué más podríamos? ¿Puede haber de colores, profesor, o es solamente transparente? No, puede haber de colores, puede haber de colores. Algo constante, dice acá Mariana. ¿Qué más podemos agregar? ¿Consistencia blanda puede ser, profe? A ver, acá yo no le estoy para decir sí o no, sino para armar una idea y ver la idea que tenemos entre todos. Una consistencia blanda, cabería en algún caso. ¿Qué más podemos agregar del sentido común sobre la palabra fluido? De distintos tipos, hay de distintos tipos, correcto, también existen diferentes tipos de fluidos, exactamente, ya sea por composición, por densidad, por origen, ¿bien? Entonces, básicamente, fíjense que la palabra fluido la conocemos todos y a veces tenemos quizás distinto rápido, algo fluido, algo rápido, y porque, bien, ¿por qué dice la compañera rápido? Porque cuando dice, por ejemplo, hay un tránsito fluido, y el tránsito fluido es un tránsito que va bien, va rápido, va ligero, ¿bien? ¿Qué fluye? Bien. Y ahora, ¿qué fluye? ¿Qué significa que fluye? Algo que se modifica, se deforma, profe. ¿Que se deforma? Sí, obviamente que para fluir tendría que modificarse, que deformarse, que es ¿Es constante, continuo. puede ser? ¿Qué qué? ¿Que es constante? ¿Y qué cosa sería constante? Continua. Continua. Profe, puede ser ¿Cómo, Cintia, que no te escuché? el recorrido que tiene. El recorrido que tiene, movimiento. Bueno, y acá ya me van empezando conceptos. Recorrido, movimiento, que se deforma. Bien, fíjense, está todo relacionado. Bien, hubo algo, alguien que escribió, que nombró, es algo que fluye. Y eso está perfecto. Un fluido obviamente tiene que fluir. Ahora nos encontramos con el otro tema, que es un fluido, o sea, ¿qué es lo que fluye? Chicos, cuando fluye significa que circula, no que se mueve, sino que, o sea, es algo que siempre fluye, se mueve de una zona de mayor presión a una de menor presión. Bien, cuando hablo de fluido, la mayoría entiende que es líquido, que un fluido puede ser líquido, pero no siempre es un líquido. Fluido también puede ser un gas, porque el gas también fluye, va de una zona. Como la hematosis lo vimos en medicina. ¿Cómo, cómo? En hematosis, con los alveolos, la respiración, vimos ¿Qué vieron ahí? Perfecto. ¿Qué vieron ahí? el proceso de hematosis que se va de mayor a presión a menor, fue lo que entendí. No sé si está- La concentración de gases era, profe. Claro, Exacto, y ahí entender. estamos hablando de un intercambio de gases
pero por diferente concentración. Bien. Capaz que no es lo mismo, pero sí lo podemos aplicar en la parte de la respiración mecánica. En la parte de hematosis lo que ocurre es una diferencia de concentración. Hay más concentración de un lado de la membrana que del otro, entonces siempre va a tender a igualar concentraciones. Pero, por ejemplo, el llenado de los pulmones se hace con aire. ¿Bien? Y vamos a pensar en lo que habrán visto con la profesora en medicina. ¿Cómo es que es la mecánica respiratoria? ¿Cómo funciona? ¿Alguien se acuerda? Para describirla brevemente, digamos. Antes de la hematosis, sino la mecánica respiratoria. Cambio de presión puede ser cuando Cambio de ingresa el presión. aire. ¿Qué provoca ese cambio de presión? Que ingrese el aire, el oxígeno, el Bien. ¿Y qué es dióxido de carbono. lo que provoca ese cambio de presión en mi cuerpo? Que circule. Está bien, esa es la consecuencia, pero ¿qué provoca el cambio de presión? ¿El movimiento de quién? Los pulmones, profe. Los pulmones, claro. ¿Y qué hace que se muevan los pulmones? Porque los pulmones, si vamos a la lógica, no son músculos, no tienen movimiento propio. ¿Qué órgano o qué tejido provoca que los pulmones se inflen de aire? Ah, pónganos. No, bien. Vamos. Y a ver, no, yo no me voy a meter en medicina, que es la que sabe la profe, ¿no? Pero sí en la parte física que sé soy yo. Bien. Entonces, muchachos, primero, los pulmones no tienen movimiento. Yo del pulmón, ¿qué? Cuando vaya a la carnicería a comprar el bofe. El pulmón no es un músculo, no tiene movimiento. Es un saco que tiene la capacidad, es esponjoso, ¿bien? Y nada más. ¿Por qué ingresa el aire a los pulmones? Esa sería la pregunta. ¿Por qué ingresa el aire a los pulmones? Cuando inhalo, ingresa el aire a los pulmones. Y cuando exhalo, egresa el dióxido de carbono, bueno, los productos de la hematosis y el nitrógeno que no sirve para nada, para la respiración, ¿no? Sale. ¿Qué provoca que cuando inhale entre el aire en los pulmones? Mecánica. Intercambio de presión, profe. ¿Cómo? El intercambio de presión ¿Y dónde hay mayor presión cuando inhalo? afuera. Afuera. Dentro, ¿Y hay afuera, menor presión? en los pulmones. dentro. ¿Y por qué hay menor presión? ¿Qué provoca esa depresión dentro de mi caja torácica? Esa es la parte que me falta. Es correcto lo que dicen. Si el aire Mecánica ingresa. respiratoria, profe. ¿Cómo? Mecánica respiratoria. Claro, y de eso estamos hablando, pero ¿qué es lo que provoca esa diferencia de presión? ¿No hay algo que se llama diafragma? Ah, Medicina la llevamos ya, para. sí. ¿Eh? El diafragma creo que se baja cuando respiramos o al revés, no me acuerdo. Bien. A ver, es su cuerpo, todos tienen diafragma en este momento. Sí, sí, sí. Tóquense su cuerpo. No, se Acá- contrae, el diafragma se contrae cuando respiramos. Bien, el diafragma, vamos a suponer, el diafragma es una membrana, una capa musculosa que está separando la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Es un músculo que se puede contraer y relajar. Entonces, cuando está unido en las últimas costillas, ¿bien? Y esta sería, por eso nosotros tenemos las costillas de esa forma. El diafragma es esto, ¿bien? Cuando yo respiro, cuando inhalo,
Lo que está haciendo el diafragma es este movimiento. Se está contrayendo. Al contraerse, se tensa, ¿bien? Quiere aumentar el volumen torácico, entonces provoca que haya menos presión dentro que fuera. Y por ese mecanismo ingresa el aire. ¿Se comprende? Sí, profe. Una vez que ingresó el aire, y cuando voy a exhalar, ¿qué hace este músculo que está tenso? Vuelve Relaja. a la normalidad, achicando la cavidad torácica, generando una zona de mayor presión acá abajo, acá adentro. Entonces, el aire, ¿para dónde va a ir? Hacia afuera, que hay menor presión. ¿Sí? Entonces, los gases son fluidos. El aire es un fluido. El aire fluye. ¿Y de dónde fluye? De la zona de mayor presión a la de menor presión. El encargado del diafragma es generar esa zona de menor presión para que ingrese en la inspiración y esa zona de mayor presión para que egrese en la exhalación. ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces, un fluido fluye y siempre de la zona de mayor presión a una de menor presión. Ahora, un fluido puede ser tanto líquido como gaseoso. Un líquido, a ver, tengo una jeringa, la cargo con agua. Cuando yo cargo una jeringa con agua, tengo que meter el picote en el agua y cuando estiro así, ¿por qué ingresa el agua? Porque cuando yo tiro el émbolo para atrás, estoy generando una zona de menor presión, por lo tanto, el agua fluye hacia la zona de menor presión. Cuando yo tengo la jeringa cargada y aprieto, ¿por qué sale el agua? Porque estoy generando una zona de mayor presión y el líquido, en este caso, va a fluir de esa zona a la otra. ¿Se comprende? Claro, sería como en un spray, profe, también. Sí, tal cual. O sea, un desodorante, decís vos. Sí, o para los rociadores, todo eso. Tal cual. No es que, porque todos dicen no, porque empuja el agua. No, no es que empuja el agua, pero el agua fluye de una zona de menor presión a una zona de mayor presión a una de menor presión. Siempre. Bien. Si yo le pongo bolitas de cañica, no va, porque no es un sólido. El sólido yo la aprieto la bolita y no fluye. A lo sumo se rompe. ¿Me hago entender? Pero nunca va a fluir. Por eso los que fluyen son los líquidos y los gases, no los sólidos. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Respecto de esto, muchachos, ¿puedo explicar la mecánica respiratoria? ¿Puedo explicar el origen de los vientos? ¿Cómo se originan los vientos? Básicamente. Y estamos en la corteza terrestre. Hay zonas que están a mayor temperatura. El aire calienta el aire y el aire caliente, ¿qué hace? Sube. En toda esa zona que se genera una zona de menor presión. Ahora, si en otro lado la atmósfera o el aire se enfría, el aire frío, ¿qué hace? Baja. Genera una zona de mayor presión. Si yo me pongo en el medio, ¿el aire para dónde va a circular? De esa zona de mayor presión a la zona de menor presión. Eso es lo que se llaman zonas ciclónicas y anticiclónicas. No tienen nada que ver con las catástrofes naturales, ¿no? Un ciclón. No, son zonas ciclónicas y anticiclónicas. Una tiene mayor presión y la otra tiene menor presión. Y como es un sistema dinámico y conectado, ¿para dónde va a ir el aire? Para la zona de donde hay mayor presión a la que hay, perdón, la que hay mayor presión a la que hay menor presión. Si yo me pongo en el medio, se me vuelan los pelos, básicamente. Si esa diferencia de presiones es grande, la velocidad con que fluye es mayor y ahí tengo un viento más fuerte. ¿Me hago entender? Si esa diferencia de presiones es suave, la manera en que va a fluir
no es tan violento. Cuanto mayor es la diferencia de presiones, más rápido va a fluir el fluido. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, fluido es todo lo que fluye de una zona de mayor presión a una de menor presión. Pueden ser líquidos, pueden ser gases. La parte de los gases, o por ahora no me interesa, sí me voy a meter en la parte de los líquidos. ¿Está bien? Después hay otro, y ya hablamos de presión. Fíjense cómo un tema lleva al otro. ¿Y ahora qué es presión? Porque yo les digo, fluye de una zona de mayor presión a una de menor presión. Cuando hablaron de la mecánica respiratoria, el aire ingresa porque hay mayor presión, menor presión, todo bien. ¿Qué es la presión? Vamos a arrancar por los títulos, ¿no? ¿A qué se llama presión? ¿Qué entienden por presión? ¿Una fuerza, profe? Está relacionado con una fuerza desde ya, pero es incorrecto decir que es una fuerza, porque si no la llamo fuerza, ¿para qué le voy a andar cambiando el nombre? Algo que está como contenido, puede ser. Algo que está como contenido. ¿Por qué? Porque yo me imagino una rueda, un neumático que tiene presión adentro. Puede ser como una especie de sustancia, no sé, me imagino como lleno de átomos y moléculas, una cosa así como pesada, ¿no? Entonces, ¿Cómo? una especie de como sustancia pesada, Bien, pero la algo presión... así. Pero claro, profe, hay presión baja y presión alta, ¿no? ¿Cómo? Que hay presión alta y presión baja, digamos, como el ser humano. Claro, hay presión alta, presión baja, correcto, como el ser humano. Es algo que es una fuerza que se le aplica a algo, y ya por ahí nos vamos ¿Es una magnitud, acercando un profe? poco. Una magnitud puede ser. Es una magnitud desde ya porque se puede medir. Sí, es una magnitud porque se puede medir. Pero ¿qué mide la presión? Esa es la pregunta. Las concentraciones, profe. No. Concentración se mide en molaridad, no mide concentraciones la presión. Y la cantidad de fuerza que puede ejercer. La cantidad de fuerza. ¿Y por qué la llamamos fuerza entonces? Aire atmosférico. El aire atmosférico, la atmósfera tiene una presión. Estamos todos de acuerdo, la ven en el noticiero todos los días. La presión atmosférica. Bien, pero a ver, fíjense que son conceptos que son, digamos, como conocidísimos, como, ¿cómo no vas a ver qué es presión? Y al momento que te lo preguntas, decís, epa, ¿qué era presión? O sea, todo lo tenemos como sabido, pero es confuso. Sí es correcto, muchachos, que la presión está relacionada con una fuerza. Bien, ahí está bien. Pero está relacionado con la fuerza. Claro, y después voy a aprender qué es una fuerza. Y es que la física se trata de eso. Si ustedes entienden el concepto, no hay física que se les resista. Bien. El tema es a veces tener claro los conceptos. La presión, muchachos, es una magnitud que relaciona dos magnitudes. Una es fuerza y la otra es superficie. Bien. Ejemplo, y lo doy siempre este ejemplo. Una chica de 60 kilos camina por la playa en Ojotas de día. Y esa misma chica a la noche, después de que se salió de juerga, camina por la playa, pero con tacos. ¿Camina de la misma manera con ojotas que con tacos? No. Y no, profe. ¿Qué pasa cuando pisa la playa con los tacos? ¿Aplica una mayor fuerza, profe?
Sobre Se la hunde, superficie. profe. Y aparte cuando camina y estira el pie, se le va a romper el taco. Puede ser que no, puede ser que sí. Me encantó la parte técnica. Si estira se le va a romper el taco. Muy bien. Pero bueno, vamos a suponer que no se le rompa el taco. Cuando pisa la arena con el taco, Se le hunde el taco, profe. se le hunde el taco. Se hunde. Y tiene que ver por algo que escribieron por ahí, que es que tiene menor apoyo. Y una confusión también apareció por ahí porque dice, y aplica una mayor fuerza. No, porque la chica no engordó. Tenía 60 kilos a la mañana o a la tarde y tenía 60 kilos a la noche. Entonces, la fuerza no provoca que la chica con tacos se hunda. Bueno, la chica, el chico o quien quiera, no quiero tener quilombo con eso. Que la persona con tacos se hunda. ¿Me hago entender? Sí, profe. Profe. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cambia la fuerza? No, porque la persona pesa lo mismo. Pero el punto de apoyo, la superficie de apoyo es menor. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que presión es igual a fuerza sobre superficie, fíjense que cuanto menor es la superficie, la presión que hace, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Cuanto menor es la superficie, Aumenta, profe. cuando Aumenta. este numerito de acá es más chico, Aumenta. este aumenta, correcto. Por eso se dice que la superficie es inversamente proporcional a la presión. ¿Bien? Cuanto mayor... Como sería, hay menor presión bajo del, o sea, en el mar, abajo hay menos, menor presión que al nivel normal del mar. Mayor presión sería, ¿no, profe? Hay Mayor presión abajo. Y hay mayor presión. Y ahora lo vamos a Ok. ver por qué. Bien. Ahora vamos a ver por qué. Sí, dije inversamente proporcional. Esto es para uno sólido. Esto ocurre para un sólido, pero me interesa que se entienda el concepto de presión. ¿Bien? Presión es la relación que hay entre una fuerza y una superficie. ¿Está bien? Vuelvo al ejemplo de la persona con tacos. Cuando la persona está con ojotas, tiene una superficie grande, sus 60 kilos está distribuido por una superficie más grande, entonces esa persona no se hunde. ¿Por qué? Porque ejerce una menor presión. Ahora, esa misma persona, ¿bien? Si está con tacos, la misma fuerza está distribuida por una superficie menor. Por lo tanto, si se hunde es porque incrementa la presión. ¿Se comprende? A menor superficie, mayor presión. A mayor superficie, menor presión. ¿Sí? Sí, profe. ¿Dónde lo puedo ver esto? Y si ves una película de que van caminando por el hielo y usan como unas raquetas en las patas grandotas, ¿para qué usan esas raquetas? Para no hundirse en la nieve. Porque lo que está haciendo es incrementando la superficie de apoyo. O sea, su peso disminuyendo la presión, correcto. Disminuyendo la presión. Bien. Con esto puedo explicar 2 millones de cosas. Un cuchillo desafilado. ¿Por qué no corto el cuchillo desafilado? Porque no tiene filo. Claro, sí, obvio. ¿Y qué provoca que no tenga filo? O sea, ¿cuál es el fenómeno? La menor superficie, profe. Si no tiene filo, fíjense, cuchillo, microscópicamente, ¿no? Desafilado. Cuchillo, afilado. En un cuchillo desafilado, fíjense toda la superficie que tengo. En un cuchillo afilado,
Fíjense la superficie que tengo. ¿Qué ocurre? En el cuchillo afilado, con menos fuerza, o con la misma fuerza incremento la presión. Con el cuchillo desafilado, si le aplico una fuerza, esa fuerza se divide por toda esa superficie, tiene una presión menor. Entonces tengo que hacer más fuerza para que corte. El cuchillo afilado, con menos fuerza, corta porque tengo una buena presión. Claro, sería como la mecha de la moladora, ¿no, profe? A ver, ¿es como la mecha de la moladora o de la agujereadora? De la agujereadora, disculpe. Claro, tal cual. La mecha de la agujereadora, vos tenés que, para agujerear metal, para agujerear pared no, porque es una mecha de vidia y agujerea más por lo que es percusión. Pero si vos querés agujerear metal, cuando la mecha está desafilada, tiene esos cantos redondeados. Entonces vos tenés que hacer una fuerza mayor o prenderte arriba de la máquina para que generar una presión suficiente para que el material perfore. Vos con una mecha afilada, como la superficie de apoyo es menor, con menos fuerza tenés la presión que necesitas. Sí, es correcto. Claro. Bien. Y lo mismo, muchachos, explicó por un clavo. ¿Por qué los clavos tienen punta? Y porque con el golpecito, toda esa fuerza está posada en un punto de presión, en un punto de superficie. Entonces, con un golpe de martillo, genero una presión mucho mayor. ¿Se comprende el concepto de presión? Sí, profe. Entonces, presión es fuerza sobre superficie. Entonces, ¿en qué unidad se va a medir? Y en una unidad de fuerza, por ejemplo, Newton, sobre superficie, qué sé yo, metro cuadrado. Puede ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Puede ser, qué sé yo, dina sobre centímetro cuadrado. Y así, cualquier unidad de fuerza sobre cualquier unidad de superficie. ¿Está bien? Por eso hablamos de una magnitud que se da a raíz de la relación de dos magnitudes. Una es la fuerza y la otra es la superficie. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora, ¿qué es superficie? ¿A qué llamamos superficie? Un centro de apoyo, algo de eso, profe. Al área que ocupa, ¿bien? Si yo quiero saber la superficie de una pieza de 3x3, tengo 3 metros por 3 metros, tiene una superficie de 9 metros cuadrados, porque tiene 3 metros por 3 metros. Cuando vos multiplicás, la superficie se mide en metro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, etcétera, 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 porque es todo el lugar. ¿Se comprende? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Vamos ahora a ver qué pasa con los fluidos, porque hasta ahora hablamos de superficie, de peso, de sólido, de una persona, con taco, sin taco, un clavo, un cuchillo. Bien. Vamos a ver qué pasa con los fluidos. Bien. Los fluidos también ejercen una presión. ¿Por qué? Los fluidos están formados por materia. Si están formados por materia, la materia tiene masa. Y si la materia tiene masa, la materia tiene peso. Y si tiene peso, el peso es una fuerza. ¿Está bien? Y esa fuerza se puede aplicar sobre una superficie. Vamos a lo que ustedes nombraron recién, presión atmosférica. Bien, que sabemos todos que existe la presión atmosférica. Con lo que vimos hasta ahora, ¿qué puede llegar a ser la presión atmosférica? ¿Cómo explicaríamos la presión atmosférica? El aire, profe, sería. Es el peso del aire sobre una unidad de superficie. Sobre el área, profe. Sobre el área, sobre una unidad de superficie. Por ejemplo,
La presión atmosférica, ¿tienen idea de en kilogramos sobre centímetros cuadrados cuánto vale? No. No. ¿No? Bien. La Profe, presión ¿eso se mide en hectopascales? se mide, se mide kilogramos sobre centímetro cuadrado, pascales, hectopascales, libras, varias. Hay un montón de unidades derivadas para hacer equivalencia. De hecho, nosotros lo medimos en hectopascales, si yo no me equivoco. Antes, cuando yo era un purrete, se medía en milibares. Si ustedes veían el noticiero, ¿alguien tiene arriba de 40 acá? Oh, No, profe. oh. Manga de jóvenes. 38 le sirve, profe. ¿Eh? Estamos cerca igual, ¿eh? 38 le sirve. No, ya había cambiado, me parece, para eso. Yo tengo 47, así que bien. Bueno, cuando yo era chico, en el noticiero medían la presión atmosférica en milibares. Tantos milibares. ¿Por qué? Porque viene de bares. Se puede medir la presión, se puede medir en bares, libras, kilogramos sobre centímetros cuadrados, atmósferas, newton sobre metro cuadrado. Actualmente la atmosférica se mide en hectopascales. Pero a mí no me interesa eso, sino el concepto de presión y para manejar algo que nosotros sabemos, porque una fuerza de 1 kilo, ¿dónde la tenemos? En un paquete de hierro hay 1 kilo, en un paquete de azúcar. Yo sé que ahí hay una fuerza de 1 kilo, un peso de 1 kilo. ¿Está bien? Entonces, la presión atmosférica, jóvenes, es aproximadamente, que de hecho varía día a día por distintas condiciones, por esto que yo les decía, una zona de mayor presión, de menor presión, si el aire está más caliente, voy a tener menos presión porque el aire tiende a subir, si el aire está más frío, voy a tener una presión mayor porque el aire tiende a bajar. ¿Está bien? Pero aproximadamente es de 1 kilogramo, para hacerlo derechito, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Esa es la presión, aproximadamente es la presión atmosférica que nosotros estamos soportando a nivel del mar. Más o menos acá, los que estamos habitando la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Está bien? ¿Bajo el nivel del mar que cambia, profe? No, al nivel del mar, a nivel cero. Ahora vamos a ir con eso. Corto, chicos, nos volvemos a meter un rato. Bueno, Bueno. profe. Bueno, profe.